Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Dentista egresado de la Universidad de La Salle, Bajío de León, Guanajuato, diplomado en Medicina Bucal por la Universidad de La Salle, diplomado en Farmacología Estomatológica por el Tecnológico de Monterrey, estancia de investigación del Laboratorio del Dolor y Epilepsia en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de farmacología, profesor de endodoncia en la NES UNAM León, profesor del posgrado de endodoncia en la Universidad de La Salle del Bajío, del 2004 a la fecha, profesor del posgrado en endodoncia de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de la Asociación Dental Mexicana, fue certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, miembro de la Asociación Mexicana de Endodoncia y de la Asociación Dental Mexicana, entre otros logros académicos. Bienvenido, Gabriel, ¿me estás escuchando? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Muy bien. Adelante, Gabriel, bienvenido en el nombre del doctor Antonio Herrera, de la Asociación Mexicana de Endodoncia, de Inteligencia Dental y de Cuenta Nacional. Bienvenido, qué gusto con nosotros. Adelante, cierro mi micrófono y el micrófono es tuyo. Quiero agradecer al doctor Herrera, a la doctora Betancourt por su invitación a este seminario de actualización a propósito del examen de certificación del Consejo. El tema será dolor dental no odontogénico. También quiero agradecer la presencia de ustedes en la virtual. Iniciamos con este caso clínico, que la intención es de que a medida que vayamos avanzando en la charla, podamos ir llegando al diagnóstico, tener uno o dos diagnósticos. Es un paciente femenino de 65 años, con dolor intenso, el dolor es vivo, de corta duración, localizado en dientes mandibulares izquierdos, mandíbula parte izquierda de la lengua y el labio inferior del lado izquierdo. Es de inicio espontáneo o provocado por tacto suave y al movimiento del labio inferior. El dolor se acompaña de contracciones musculares, solamente durante el proceso doloroso hay estas contracciones musculares. Los periodos entre los ataques son totalmente indolores, es decir, que no queda una hiperalgesia secundaria de fondo. Los periodos entre los ataques pueden ser variados y tiene un promedio de 5 ataques al día, ninguno por la noche, es decir, no lo despierta el dolor. Y los analgésicos de ningún tipo van a funcionar o han funcionado con este paciente. En la revisión intraoral no hay ninguna información de daño tisular. Y el bloqueo analgésico del nervio mandibular elimina el dolor.
La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de esta entidad? Ahora, vemos dos recuadros que con toda intención yo los coloqué. Esto con la idea de que no se vea esta palabra, porque esta palabra por sí sola nos podría dar el diagnóstico. No obstante, la palabra por sí sola no la vemos clínicamente. Eso solamente es una cuestión de revisión, y en la revisión con la palabra podemos dar al diagnóstico, pero insisto, clínicamente esa palabra no existe ya en la revisión. Entonces, la idea es que vayamos avanzando y a medida que avancemos podamos dar al diagnóstico de esta entidad. No podríamos entender el dolor en general y el dolor dental no odontogénico sin la participación de estas dos personas que se merecieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. Del lado derecho tenemos al italiano Camillo Golgi, el cual tenía la teoría reticular. Esta teoría mencionaba que todo lo que era el sistema nervioso, específicamente el encéfalo, era una masa de células continuas. Del lado izquierdo tenemos a Santiago Ramón y Cajal, donde él promulgaba la teoría neural, donde decía que la célula principal del sistema nervioso era la neurona, e incluso también hace acotaciones con respecto a las células gliales. Y lo importante es que hoy no es nuevo el hecho de que la teoría neural menciona que el sistema nervioso está formado por contigüidad, no por continuidad, como lo decía Camillo Golgi. Esta contigüidad no aplica, la contigüidad es el hecho de que hoy conocemos como sinapsis. Y entonces entenderemos la sinapsis como un punto importante en la fisiopatología de estas alteraciones. Entonces, lo interesante es que para Santiago y Ramón y Cajal, el poder detectar o poder comprobar su teoría fue basado en las tinciones de plata que determinó Camillo Golgi. Es decir, obtuvieron el premio Nobel por razones diferentes, pero se complementaron para hoy obtener lo que es la teoría neural. Y esa sería la forma en que vamos a llevar la sesión, una parte de neuroanatomía, los tipos de dolores, las entidades patológicas que se pueden confundir con dolor dental, la anamnesis del dolor orofacial y algunos casos clínicos, incluyendo la respuesta del caso clínico que iniciamos. Bien. Nosotros tenemos diferentes formas de clasificar las células nerviosas. Vamos a utilizar la forma quizás más común, y recordemos que solamente tenemos dos tipos de células nerviosas o células en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Y esas serían las neuronas, que van a estar divididas en unipolares, bipolares y pseudo-unipolares, que serían sensitivas, y multipolar, que tendría que ser una neurona motora. Las del ganglio de Gasser vendrían a ser células pseudo-unipolares, donde esto podríamos pensar que es la periferia o una pulpa dental, viene en su trayecto nervioso, entra el cuerpo al ganglio de Gasser, baja la información y va a centros superiores del sistema nervioso central a hacer lo que serían sus sinapsis. Y aquí sería esto considerado como una neurona de primer orden, hace su sinapsis para hacer contacto con una neurona de tercer orden y así hasta llegar a la corteza. Esta sería un tipo de célula del sistema nervioso. Otro tipo de células del sistema nervioso serían las células gliales, ¿sí? Que estas células durante algún tiempo solamente se les confería como el pegamento, incluso así fue como se detectaron, como células que permitían el pegamento entre algunas neuronas. No obstante, se va investigando acerca de estas y se le da un valor muy importante en cuanto a la nutrición, en cuanto al mecanismo homeostático a nivel de eliminación de desechos, y actualmente un papel primordial en cuanto a la perpetuación del dolor o incluso al daño que va a provocar lo que sería el estado neuropático de una alteración. ¿Y esto cómo es? Este tipo de células gliales las tenemos en un estado inactivo, y cuando hay un proceso inflamatorio va a ser una célula glial reactiva. Y esto va a ayudar a sanar el sistema nervioso central y o periférico, pero puede tener una consecuencia como sería
la cronicidad del dolor. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos dolor de ese tipo neuropático. Quiero mencionar que nosotros tenemos lo que es la médula ósea, que va desde la parte cervical hasta el lumbar 1, y esto sería la parte donde van a llegar las aferencias o las neuronas primarias de los nervios raquídeos, es decir, de brazos, piernas y tronco. Y nosotros nos interesaríamos más en la parte que sería el tallo cerebral. Aquí tenemos la parte más cefálica de la médula ósea, y más cefálico encontramos lo que sería el tallo cerebral, dividido en médula oblongada o bulbo raquídeo, puente o protuberancia, que aquí es donde van a llegar las aferencias del nervio trigémino, y lo que tendríamos como cerebro medio o mesencéfalo, es decir, esta parte que sigue cefálico a lo que es la médula ósea. Más cefálico tendríamos el hipotálamo, el tálamo, y lo que serían las cortezas con sus diferentes lóbulos. Nosotros vamos a tener que hacer énfasis en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal como las partes donde se va a percibir el dolor. Otro punto importante es que los nervios raquídeos van a ser conducidos a la médula espinal, y los pares craneales van a ser llevados a lo que sería una estructura similar a la sustancia gris de la médula, pero no es propiamente médula. Entonces, esto es un punto importante en cuanto al diagnóstico diferencial para el dolor que pudiera ser de extremidades en nervios raquídeos o en pares craneales. Estas serían las divisiones trigémino. Para nosotros poder detectar en una patología como las neuralgias trigeminales qué raíz o qué área es la que está afectada. Y bueno, pues veríamos una neuro de primer orden que viene de la pulpa dental, llega al ganglio de Gasser, baja y va a entrar a lo que es el sistema trigeminal. Es importante reconocer el sistema trigeminal, porque es la base del entendimiento de algunas alteraciones patológicas que vamos a ver. Entonces baja, y esto sería una magnificación de esta área. Nosotros en el sistema trigeminal va a estar compuesto por el núcleo mesencefálico, que no aparece aquí, el núcleo sensorial o núcleo principal, y un núcleo que se llama el núcleo espinal, con 3 subnúcleos, el oral, interpolar y el caudalis. Y también tenemos el núcleo motor. Entonces todo esto es lo que nosotros llamamos el sistema trigeminal, y aquí es donde hace su primera sinapsis la neurona de primer orden, aquí, con la neurona de segundo orden, viajan al tálamo y posteriormente a la corteza. Estas estructuras hay que recordarlas, lo que es el parte del sistema trigeminal, el núcleo espinal con sus 3 subnúcleos. Tenemos la formación reticular, que esta está formada de lo que sería todo el tallo cerebral, el tálamo y lo que es la corteza. Esto va a ser importante recordarlo porque trataré de explicar de una manera breve cómo viajan las nerviosas A delta y las fibras C. Y esto tiene implicaciones importantes diagnósticas. Vamos a empezar con lo que sería una activación en la fibra nerviosa a nivel pulpar. Viene el impulso eléctrico, llega a su ganglio, se conecta con lo que es propiamente el sistema nervioso central, perdón, y hace su primer sinapsis en lo que sería el subnúcleo caudal, y el núcleo caudal va a bajar al tálamo. El tálamo tiene diferentes núcleos, y estos núcleos, principalmente el que nos interesa a nosotros como dentistas, es el núcleo ventroposteromedial. El núcleo ventroposterolateral es donde llegan las aferencias de las extremidades. Entonces, a este núcleo van a llegar lo que son los pares craneales. Y aquí hace su segunda sinapsis, y posteriormente va a viajar a lo que es el lóbulo parietal, a lo que sería el giro postcentral o la área somestésica primaria. Aquí estamos hablando de el viaje de fibras nerviosas tipo A delta. Esta área somestésica primaria
le confiere ciertas características. Va a censar dolor rápido o de inicio rápido, de eliminación rápida y la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo en cuanto al dolor. Un paciente que sufrió un dolor intenso, muy agudo, en alguna etapa de su vida, cuando vuelva a sentir un dolor similar, lo va a recordar por estas estructuras. Estas estructuras, además, le permiten detectar exactamente dónde está percibiendo el dolor. ¿Sí? En cualquier estructura que nosotros estimulemos fibras A delta, le va a permitir detectar el dolor. No obstante, una fibra C va a llegar al tálamo y a su núcleo caudal, posteriormente va a llegar a lo que es el tálamo, pero ya no va a llegar al núcleo ventroposteromedial, sino va a llegar a los núcleos intralaminares del tálamo y a una parte que se llama parte dorsolateral del tálamo, que esto ya involucra lo que sería el sistema límbico. Estos núcleos intralaminares van a mandar información a todo lo que es el encéfalo y por eso el paciente va a estar alerta o despierto, o por esas razones el dolor despierta a los pacientes, va a estar sin apetito porque va a estar activado el sistema límbico y va a estar toda la actividad del sistema límbico activada por las aferencias que vienen de los núcleos intralaminares. Posteriormente va a viajar ahora al lóbulo frontal, no al parietal, y va a llegar a lo que se llama el giro del cíngulo. Esta estructura, ¿qué características tiene? Recordemos que esto es el viaje de las fibras C. En la imagen pasada fueron las fibras A delta. El giro del cíngulo tiene una característica. No puede identificar exactamente en dónde está originándose el estímulo o el daño tisular. Esto es importante cuando un paciente llega y dice, no identifico exactamente la zona. Bueno, esto es porque el giro del cíngulo está percibiendo la información que viene de las fibras C. Y en el dolor dental no odontogénico, este giro del cíngulo juega un papel muy importante para entender la patología. La sinapsis va a ser el área abajo o de información que vamos a ver parte de la charla. Y encontramos sinapsis que son excitadoras, inhibidoras, o por competencia excitadoras o inhibidoras. Nosotros tenemos aquí una sinapsis donde viene la neurona de primer orden, su sinapsis, y la segunda de la neurona de segundo orden, y aquí vemos las células gliales. Aquí hay una actividad eléctrica, y el tamaño un poco más grande en una inflamación aguda pulpar tiene que ver con lo que llamamos neuroplasticidad. Esto quiere decir que los campos receptivos de la sinapsis se van a hacer más grandes por la actividad excitadora de los neurotransmisores. Y la actividad de las células gliales también va a ser importante para magnificar este efecto de actividad eléctrica. Si esto lo llevamos a un proceso de inflamación crónica, ese campo receptivo aumenta y la actividad de la célula glial va a ser preponderante en el mantenimiento de esta inflamación crónica. Y si nos vamos al dolor neuropático, pues veamos que la actividad sináptica no es tan importante como la modulación que está teniendo las células gliales. Entonces, aquí es donde vamos a platicar con respecto a su neuroplasticidad, su arborización o centralización. Son términos que de alguna manera pudieran ser sinónimos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una actividad periférica fisiológica? Va a suceder que va a haber liberación de glutamato en pocas cantidades. El magnesio que se encuentra en los receptores N-metildiaspartato va a estar bloqueando la entrada del glutamato. La actividad de los canales de sodio va a estar activada. Pero cuando nosotros estamos realizando, digamos, un tratamiento de conductos con dolor, vamos a estar aumentando la actividad eléctrica. Y entonces va a haber mayor liberación de glutamato. El calcio que se va a liberar va a poder entrar a los receptores N-metildiaspartato porque se remueve el magnesio. Todo esto va a generar una actividad independiente a la periferia. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros estamos percibiendo ya el dolor de la neurona secundaria hacia el centro superior del sistema nervioso central.
ocasionando que esta sinapsis sea más excitable, por lo tanto, tenga intensidad, lo que es la actividad, mayor duración y mayor área, que es el punto primordial, insisto. Ahora veremos lo que son estos de dolores. En su participación de dolor como urgencia que se tuvo en meses pasados, se mencionó algo y quisiera ahondar un poco. Para poder entender el tipo de dolor primario o el tipo de dolor heteropático, teníamos que explicar lo que es la convergencia. Y la convergencia es que las neuronas primarias van a llegar a sus neuronas secundarias, pero van a unirse a diferentes neuronas secundarias. Por ejemplo, en un 80%, las neuronas del macetero y de la articulación van a unirse a la misma neurona. Cuando estas neuronas son o tienen un efecto de centralización o de neuroplasticidad, la actividad de una neurona puede influenciar a otra neurona y entonces percibir la corteza como si viniera el origen de otra zona anatómica. Entonces la convergencia más el proceso inflamatorio que va a permitir mayor actividad nerviosa va a aumentar el campo receptivo y la sinapsis en general, va a permitir que haya un fenómeno de dolor referido. El dolor primario es el dolor que todos estamos familiarizados, incluso los pacientes. Llega el paciente, percibe exactamente la zona, o en este caso la pieza dental que duele, vamos al diagnóstico y efectivamente comprobamos que esa pieza está provocando el dolor. Esto quiere decir que la fuente del dolor es igual a la localización. La fuente del dolor es igual a la percepción. En esto no hay mayor problema y creo que ya se habló suficiente en sesiones pasadas. Sin embargo, el otro tipo de dolor es el dolor tópico. ¿Y este cuál es? Donde la fuente del dolor y las localizaciones son diferentes. Por ejemplo, podríamos pensar que en el esternocleidomastoideo que tengamos algún tipo de inflamación, viene esta actividad, ya sensibilizó estas neuronas y esta actividad va a permitir que viaje por otra neurona de segundo orden, venga de manera descendente la información y se percibe en la articulación. Entonces, la fuente no coincide con la localización. Y entonces, si nosotros vamos a hacer diagnósticas, incluso empleando anestesia analgésica como diagnóstico, vamos a anestesiar donde se percibe el dolor, pero el dolor va a continuar. ¿Por qué? Porque la fuente no está siendo... Si nosotros llegamos y anestesiamos en la zona donde se está originando el dolor, va a cesar el dolor tanto en la articulación como en el músculo esternocleidomastoideo. Y esto aplica también para molares que pueden referir hacia zonas más cefálicas. Dentro de los dolores heterotópicos tenemos el dolor central, el dolor proyectado y lo que es el dolor referido. El dolor referido es el que nos vamos a estar manejando durante este tiempo. Existen tres reglas que nos pudieran ayudar al diagnóstico del dolor heterotópico. Sin embargo, como en toda regla, pues se pueden romper. Sin embargo, nos va a ayudar para poder entender y poder ubicarnos cómo ubicar la fuente del dolor. Y la primera regla es la misma raíz nerviosa, digamos el trigémino, va a cambiar de rama. Puede cambiar de la rama mandibular a la maxilar. O de la maxilar podría cambiar a la oftálmica. Es decir, que va a llevar un patrón en base a sus dermatomas, y los dermatomas son las áreas de contacto que tiene cada nervio. Todo lo que se encuentre dentro de este dermatoma puede ser referido de una parte más inferior. Dicho de otra manera, un segundo molar podría mandar una referencia, podría dar referencia de su molar. Difícilmente el segundo molar va a mandar una referencia al canino. Sin embargo, se rompe la regla. Aquí se podría romper la regla en un dolor sinusal. Ahorita, más adelante, vamos a hablar por qué se podría romper esa regla. O del premolar se podría, un
primer premolar se podría referir a un canino. Entonces esa sería la primera regla, ¿no? Es un dolor laminado, no lleva un orden y una distancia a la cual se va a referir. La segunda regla normalmente no cruza la línea media, al menos que sea la patología en la línea media. Si no, no va a cruzar la línea media. Cuando cruza la línea media y lleva un patrón anatómico, tendríamos que pensar en otro tipo de dolor más bien psicógeno. Si la patología es a nivel de la línea media, pues lo va a cruzar por la disposición anatómica de las terminaciones nerviosas. Y la tercera regla es que normalmente la referencia va a ser de abajo hacia arriba o hacia cefálico. Esta regla aplica solamente en la parte posterior. En la parte anterior, esta regla normalmente se pudiera romper. Pero si un paciente llega percibiendo dolor, hay que buscar, si no encontramos la zona, hay que buscar más hacia cefálico. En cuanto a la epidemiología del dolor, artículo es quizás el más citado en cuanto a dolor orofacial. Sin embargo, hay otros muy interesantes. Por ejemplo, en una universidad se detectó que el 40% de pacientes que iban a atención dental por diferentes razones, el 40% mencionó haber tenido dolor bucal, siendo del dolor bucal el dolor dental la primera causa. En este otro artículo se menciona que el 50% de los pacientes reportaron experiencias dolorosas orales 4 semanas antes del estudio. Y en este estudio, que se realizó 6 meses o en un lapso de 6 meses previo a los resultados, encontraron un 28% de dolor, pero no bucal, sino orofacial. Siendo del dolor orofacial el dolor dental la primera causa de dolor orofacial. Bien, ahora hemos revisado la neuroanatomía, los tipos de dolor primario y heterotópico, y ahora vamos a lo que serían las alteraciones que pudieran confundirse con un dolor dental. ¿Qué quiero decir? Es un paciente que llega seguro de tener dolor en una pieza dental, pero ese dolor está siendo provocado por otra fuente. Y veremos las principales alteraciones que pueden producir este dolor dental, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Mexicano de Endodoncia, que nos solicitaban que fuera en base a las vías de la pulpa. No viene este síndrome, pero yo lo estoy empleando para poder explicar que el trigémino no es el único nervio que va a sensar dolor. Y este síndrome cuello-lengua es un dolor paroxístico del cuello que cada vez que el paciente gira la cabeza va a producir parestesia en la lengua. Esto es porque diferentes nervios van a producir este fenómeno. ¿Por qué? Porque no es el trigémino, insisto, el único nervio que va a sensar o a producir dolor a nivel de cabeza y cuello. Empezar con este artículo donde habla que después del tratamiento de conductos puede haber dolor persistente de origen no odontogénico y podría confundirse con dolor odontogénico. Y los autores mencionan que los desórdenes de la articulación temporomandibular son los que mayormente se presentan como dolor no odontogénico que simula un dolor dental. Es decir, incluso después de la endodoncia podemos tener un dolor dental, no dental, un dolor no odontogénico que simula lo que es un dolor dental. Bueno, ya queda dental causa de dolor odontogénico. Los trastornos de ATM, es decir, que incluyen músculos y la articulación, es la primera causa de dolor no dental en la zona orofacial. Por eso es importante que abordemos de primera intención estos trastornos. Y los trastornos de ATM van a incluir, como les mencionaba, músculo esquelético, neuromuscular y tejidos asociados, no solamente la articulación. En este artículo se menciona que la ATM es dolorosa en un 10% según los resultados de este autor.
Y otros signos y síntomas que no tienen que ver con dolor se presentan en un 46%, es decir, casi el 50%, según los resultados de este artículo, tienen trastornos de ATM, de los cuales se presenta que el 10% son dolorosos. En otro estudio donde se revisó al azar personas, no pacientes, en el sentido de que no iban buscando atención dental, encontraron que el 75% presentaba un signo o un síntoma de trastorno articular, doloroso o no. Entonces aumenta la posibilidad que nosotros atendamos pacientes con alteraciones de la articulación y o de sus músculos. Y una tercera parte de la población presenta trastornos de ATM. Trastornos quiere decir músculos y ATM, y aquí el 75% trastornos articulares. ¿Todo esto por qué? Bueno, todo esto tiene razón de ser porque la articulación que presenta dolor va a presentar también dolores de cabeza, ¿sí? Y estos dolores de cabeza, si son profundos, si son intensos, pueden simular dolores dentales. Y esto sería más o menos una posible vía o una ruta. Dolor regional muscular, es un dolor sordo, el paciente puede sentirlo dolorido, es permanente y es difuso. Este dolor regional va a producir o puede producir puntos gatillo. ¿Y qué son puntos gatillo? Es una zona específica del músculo que si nosotros la estimulamos, primero se percibe este punto gatillo, y si lo estimulamos va a estimular o puede estimular que se sienta dolor en piezas dentales. Entonces un dolor muscular desarrolla puntos gatillo y estos puntos gatillo pueden desarrollar o sentir dolor dental sin que la pieza esté enferma. O las piezas dentales enfermas pueden simular o pueden producir dolor regional. O piezas dentales van a producir puntos gatillo. Es decir, que hay un círculo vicioso que se pudiera presentar entre músculos principalmente y piezas dentales. Ahora, cuando el dolor es bilateral es porque está involucrado músculos en cuanto a que son músculos doloridos o con dolor en ese momento. Y cuando es unilateral, normalmente tiene que ver con la articulación solamente. La conclusión sería que cualquier dolor somático profundo de cabeza y cuello predispone a inducir efectos excitadores centrales, es decir, los campos receptivos de las sinapsis se aumentan, por lo tanto, hacer que los dolores puedan referirse a los dientes. Referirse no quiere decir que los enfermen, nada más referirlos. Estos serían sus signos y sus síntomas para poder descartarlos o hacer un diagnóstico diferencial. El paciente puede estar con una disminución en la apertura. Si nosotros anestesiamos, no va a ceder a la anestesia. Cede a la anestesia solamente que se anestesia el punto gatillo. Para anestesiar el punto gatillo, primero necesitamos detectar un punto gatillo. No siempre va a haber puntos gatillo. Se detecta el punto gatillo y a una distancia quizás de unos 3 o 4 milímetros se anestesia, no sobre el punto gatillo, sino una distancia corta, y sin epinefrina para no excitar más ese punto, ese músculo. Puede haber fractura de restauraciones o de piezas dentales. El dolor se siente como una opresión. Y el paciente, cuando tiene movimientos musculares, dispara el dolor. Pero este dolor se puede disparar a alguna de las piezas dentales. Y ahí es cuando puede haber una confusión. Se puede presentar a cualquier hora, pero normalmente es matutino. ¿Por qué? Porque puede haber un bruxismo de fondo. Y aquí pudiera haber una confusión en el diagnóstico. El paciente puede llegar a mencionar dolor al masticar, pero esto es más bien por las inserciones musculares o por el ligamento periodontal, pero no por una descarga inflamatoria de la pulpa, sino porque queda dolorido el ligamento por la presión que ha ejercido que puede ser un paciente bruxista. Y obviamente también hay dolor, o puede haber dolor a la percusión, pero insisto, no por una descarga inflamatoria de la pulpa. Cuando encontramos puntos gatillo, si nosotros los encontramos en inserciones superiores del macetero, sentimos este punto gatillo, oprimimos este punto gatillo y va a referir dolor a lo que serían los
las piezas posteriores molares y premolares, y puede ser un poquito más superior. Cuando nosotros encontramos un punto gatillo, estas cruces van a simular, nos quieren identificar como un punto gatillo, se va a ir a los periápices y a lo que serían a las piezas posteriores inferiores. Cuando es más inferior el punto gatillo, se va a ir a lo que serían los ápices de las piezas dentales, y aquí deberíamos tener cuidado a lo que es el diagnóstico en cuanto a la percusión o la palpación. Si nosotros quitamos lo que es la rama y nos vamos a los pterigoideos, encontraremos que este pterigoideo, si nosotros tenemos un punto gatillo, obviamente palparlo no es tan sencillo en esta zona, va a enviar las referencias a lo que es oído o articulación. Normalmente no se involucra con piezas dentales. En el pterigoideo externo, si nosotros tenemos los puntos gatillos, que sería muy difícil palparlos como tal, el dolor se va a referir a un área prioritaria. Entonces, no involucra de manera directa los pterigoideos, que se refiere a dolor a piezas dentales. Si nosotros estamos palpando lo que son músculos temporales, le pedimos al paciente que muerda, y al paciente al morder nosotros vamos a sentir dónde empieza la parte de las inserciones del músculo temporal. Si tenemos el punto gatillo en una inserción inferior y anterior, se va a referir a la parte anterior. Si se fijan, aquí se rompe la regla de que no refiere hacia la parte más caudal, ¿sí? Pero les mencionaba que en anteriores esa regla no se puede seguir al 100%, pero también puede referir más superior. Si nosotros tenemos el punto gatillo más central en el temporal, la referencia sería más hacia premolares. Y aquí lo vamos viendo, si esto está a nivel de la oreja, un poquito más superior y anterior, se va a ir hacia la parte posterior, y cuando es más posterior a lo que es la oreja, ya no va a referir a lo que son piezas dentales. En el esternocleidomastoideo, que es un músculo grande y fuerte, va a referirse, si nosotros estimulamos puntos gatillos, a diferentes zonas, pero no se involucra de manera directa a lo que sería piezas dentales. En el digástrico, si nosotros tenemos a este nivel el punto gatillo, nos va a referir dolor a lo que serían los incisivos inferiores. ¿Qué quiero decir? Yo estimulo esta parte del digástrico y el paciente va a sentir dolor dental. Ahí nosotros podemos pensar en un dolor referido a nivel muscular, y si es la inserción más posterior, pues no nos va a dar la referencia. ¿Cómo hacemos la palpación? Si nosotros buscamos una palpación en la inserción inferior, lo vamos a hacer vía extraoral, y aquí nosotros vamos a estimular o vamos a palpar, y si encontramos un punto gatillo lo estimulamos y vemos si este viaja o se refiere a una pieza dental. Cuando la palpación es en la inserción superior, nosotros tendríamos que hacerlo intraoral, y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues nosotros estimulamos lo que es el punto gatillo en el macetero, viene lo que es la información a las sinapsis, viene esta confusión a nivel de la sinapsis, y el dolor regresa simulando el dolor dental. Entonces se tiene que tratar esta pieza. Se tiene que tratar esta área. Si nosotros anestesiamos el dentario inferior, el dolor va a continuar. Si nosotros anestesiamos el punto gatillo, se elimina. Y ahí quedaría el tratamiento, no el tratamiento, ahí sería el diagnóstico, y se voltearía todo esto al manejo del dolor muscular. Esta sería la palpación de los músculos maceteros en su inserción superior. Si nosotros giramos el dedo hacia esta zona, nosotros vamos a palpar los ápices y podría haber sensibilidad. Si nosotros lo hacemos hacia este punto y el paciente se queja de dolor, estamos hablando de una inserción muscular en su parte superior del macetero. Los temporales, vamos recorriendo este sentido, detectando en algún momento algún punto gatillo, alguna zona dolorosa, y ya sabemos que todo lo que esté anterior a la oreja va a percibirse o podría percibirse en las piezas dentales.
El esplenomastoideo, bueno, pues sería palpar solamente para detectar el dolor, ya que no va a referirnos dolor a las piezas dentales. Bien, esto sería parte de problemas articulares y dolores tensionales por bruxismo o por alguna disfunción de la articulación temporomandibular. Ahora veremos dolores de origen neurovascular. Y bueno, tenemos lo que es la migraña, cefalea en racimos, una cefalea hemicránea paroxística, tensional, que algunos autores mencionan si es neurovascular o no, pero ya lo vimos en disfunción temporomandibular. Y la que más puede simular o confundirse con dolor dental es la cefalea en racimos. Veremos estas tres y vamos a entender lo siguiente. Tenemos lo que es la distribución de las tres ramas del trigémino. La rama oftálmica es una coloración, pues, no sé, amarillenta, y va a inervar prácticamente todo lo que es el encéfalo, ¿sí? La maxilar superior va a ser solamente una parte de lo que serían meninges y la maxilar inferior una parte más pequeña. Todo lo que encontremos de la tienda del cerebelo hacia centros superiores, todos los vasos sanguíneos van a estar inervados por el trigémino. Es decir, el vaso sanguíneo va a tener nociceptor o terminaciones nerviosas provenientes del trigémino de lo que sería del cerebelo o la tienda del cerebelo hacia arriba. Entonces el involucramiento de la migraña por estimulación de alguna de las terminaciones del trigémino es latente. Y ahorita vamos a determinarlo o platicarlo con una odontología migrañosa. Tenemos la migraña con aura, sin aura e incluso sin cefalea. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener los síntomas neurológicos sin la cefalea. ¿Cómo es que se presenta la migraña? Bueno, tenemos el sistema trigeminal, que ya lo platicamos, y hay un fallo en este sistema trigeminal desconocido hasta el día de hoy. ¿Por qué hay este fallo? Viene el impulso eléctrico de la periferia y estimula lo que sería terminaciones nerviosas somatosensoriales y va de manera anterógrada, va a liberar neurotransmisores excitadores. Aquí en la imagen se ve sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, neuroquinina A. A nivel parasimpático va a liberar la acetilcolina, péptido intestinal vasoactivo y lo que sería la isoleucina, que van a producir un efecto vasodilatador. Sin embargo, también el sistema simpático también va a liberar sus neurotransmisores como la noradrenalina, neuropéptido Y y el péptido Y. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todo estímulo que pase por el tallo cerebral, es decir, que sea por un par craneal, va a producir que haya una vasodilatación importante, una liberación muy importante de histamina, también la activación de sistemas parasimpáticos, pero a su vez la estimulación del sistema simpático es porque se va a estimular una estructura que es el locus coeruleus. El locus coeruleus o coeruleus es la estructura del sistema nervioso que mayor cantidad de noradrenalina va a liberar. Y entonces se va a dar un fenómeno que en la migraña se puede encontrar en el encéfalo, zonas con vasoconstricción y zonas con vasodilatación. Esto sería muy fácil de poder explicar. El café puede predisponer a la migraña. Sin embargo, el café, o específicamente la cafeína, puede eliminar la migraña. Esto depende de la etapa en la que se encuentre el estado migrañoso. La migraña está en proporción de 3 a 1 en mujeres, en un 16% de la población, y el 85% de esta es severa. Cuando es severa es cuando puede referirse hacia los dientes, hacia las piezas dentales. ¿Cuáles? A caninos y premolares. Eso sería un punto importante diagnóstico a considerar. Las migrañas van o pueden producir dolor referido a premolares y caninos. La duración es de 4 a 72 horas en adultos, en pacientes más jóvenes o niños es de menor tiempo y no todas las migrañas son unilaterales. Hasta aquí quizás no todo sea complicado en su diagnóstico.
pacientes jóvenes, principalmente mujeres, y hay personas neurológicas. Sin embargo, recordemos que hay migrañas sin aura. Y aquí Blow menciona que hay 5 etapas en la migraña. El final de la cefalea y el inicio del postdromo no lo coloqué porque es realmente imperceptible clínicamente cuando inicia uno y cuando termina el otro. Entre los síntomas prodrómicos son mentales, y este se puede presentar incluso días antes del ataque migrañoso. En síntomas mentales puede ser excitación, puede ser depresión. Neurológicos van a ser los efectos de fotofobia, fonofobia. Generales, el paciente puede sufrir de estreñimiento. El aura, que sería la segunda etapa, y esta puede presentarse minutos u horas antes, son efectos visuales, sensoriales como parestesia y motores como dificultad al hablar. Los fenómenos visuales no todos los pacientes lo van a percibir, entonces aquí es cuando se complica el diagnóstico. Si todos tuvieran aura, pues sería más fácil de determinar. Minutos después viene el dolor severo, que es un dolor palpitante, puede producir vértigo, náuseas, vómito y taponamiento nasal durante la etapa de dolor. En el postdromo va a haber o puede haber escurrimiento nasal, debilidad muscular, anorexia y o apetito por ciertos alimentos que normalmente no apetece la persona que sufre de migraña. Estos serían los síntomas generales: un dolor severo, palpitante y en la zona orbitaria, y en el 60% de los casos unilateral. Presenta sintomatología, que eso es ahí donde tenemos que investigar. Si llega un paciente con aparente dolor en caninos y premolares superiores, no encontramos la causa, pues la migraña podría ser un diagnóstico diferencial, y entonces tendríamos que irnos a lo que sería síntomas generales, ¿sí? Para poder dar con el diagnóstico. Consideraciones clínicas, ¿cuáles serían? No hay una presencia de caries, de restauraciones profundas, de enfermedad periodontal, es decir, dentalmente no encontramos algo que esté estimulando o produciendo dolor. También es periódico y recurrente, ¿qué quiere decir? Que va a ser y se va a presentar de manera periódica y no tiene una hiperalgesia de fondo, es decir, no queda dolorido. El paciente puede precisar exactamente cuál es la pieza, ¿sí? La estimulación dental no produce el dolor. ¿Por qué? Porque el origen no tiene que ver con el dolor, es más bien referido. El bloqueo analgésico puede ser confuso. ¿Por qué? Porque quedamos que la migraña es una alteración del sistema trigémino vascular que va a afectar los vasos sanguíneos de este sistema trigémino vascular, que incluyen vasos del encéfalo, pero toda actividad periférica puede potenciarlo. Entonces, hay una alteración que se llama dolor migrañoso, dolor dental migrañoso. ¿Qué quiere decir? Que los estímulos de la pulpa sí pueden llegar a inducir este fenómeno migrañoso. Así como el chocolate, como el café, este sería el punto gatillo de la migraña. Si este punto gatillo está en ese diente, el bloqueo analgésico sí va a disminuir lo que es la migraña. Pero si no es el punto gatillo o no es un dolor dental migrañoso, el bloqueo analgésico no va a servir de nada. Como ya les había mencionado, canino y premolares superiores serían los que tendríamos que buscar. Efectos autónomos, que ya mencionamos, como el taponamiento o el escurrimiento nasal. Y esta prueba sería interesante, la prueba carotídea, que si nosotros estimulamos lo que es la carótida, esta carótida estimulada puede aumentar o disminuir el dolor. Y la otra es la compresión arterial de lo que serían vasos superficiales a nivel temporal. Entonces estos puntos nos podrían ayudar a determinar que esto es una neuralgia migrañosa dental. Si bien con este tipo de lesiones tenemos la cefalea de nacimos. Esta sí es unilateral al 100%. Es un dolor intenso, agudo, que se va a la zona orbitaria o periorbitaria.
temporal, y sobre ese dolor intenso puede todavía el paciente en un 10 a un 20% sentir punzadas como cristales de hielo que se están encajando en esa zona periorbitaria, que pueden durar pocos segundos, pero la sucesión entre ataque y ataque es muy rápida, que pudiera ser permanente. La característica es el lacrimeo de esta entidad, rinorrea, caída del párpado, fotopsia y parestesia facial. Entonces, esta patología es muy intenso el dolor. Se puede presentar de la siguiente manera. Puede haber dolores durante un día, puede ser de 3, 4, 6 hasta 8 ataques al día. Se puede presentar por un lapso hasta de 4 semanas y desaparece por mucho tiempo. Esa sería una de las características. Es menos frecuente que la migraña. Perdón. Aquí es más frecuente en hombres, vaya, hasta que le tocó a los hombres o hasta que le tocó ganar a la mujer, de 6 a 1, y la edad también es en pacientes jóvenes. ¿Y esto por qué se da? Otra vez, el sistema trigémino vascular, viene los impulsos eléctricos, liberan lo que es este péptido vasodilatador principalmente, y también va a estimular que se libere el péptido intestinal vasoactivo y produzca lo que es el lagrimeo, y esta sería la característica que nosotros encontramos en este paciente. Posteriormente hay una vasodilatación de la carótida interna y entonces viene el dolor intenso en esta zona. Pero ¿por qué la zona periorbitaria? Estos pacientes normalmente los despierta el dolor. Este es un dolor que tiene un ciclo circadiano. ¿Esto por qué se presenta? Se presenta porque hay una conexión anatomo-funcional entre lo que sería el ojo y el núcleo anterior del hipotálamo. Entonces, esta relación anatomo-funcional hace que la luz o el alcohol principalmente sean estimulados a lo que es el sistema autónomo, y este sistema autónomo es el que está involucrado en la liberación de cortisol. Entonces a los pacientes les va a empezar a doler en un lapso de entre 10 de la noche y 8 o 9 de la mañana, con un promedio de hora entre 1 y 2 de la mañana. Sí, esto es normalmente en la noche. ¿Que puede haber otra recurrencia a la 1 o 3 de la tarde? Sí, recordemos que viene un círculo circadiano, es decir, que el sistema autónomo va a estimular todo este fenómeno para que se produzca el dolor. Esto no funciona con analgésicos. ¿Cuáles son las consideraciones clínicas? El diagnóstico social es un dolor severo, 100% unilateral, orbital, supraorbitario y o temporal. Está relacionado a la ingesta de alcohol. A las 2 horas del paciente haber tomado incluso una copa, empieza el dolor, el estrés y los cambios de hábito en el sueño también lo predispone. Por ejemplo, ahorita este cambio de horario, las personas que tienen esta patología pudieran estar sintiendo este fenómeno. Los alimentos también lo pueden desencadenar. Otro punto diagnóstico interesante es que su duración es de 15 a 180 minutos. Un dolor dental no dura este tiempo. Entonces, este sería un punto de diagnóstico interesante. Si presionamos lo que es la arteria o las arterias temporales superficiales, el dolor puede aliviarse o agravarse, es decir, va a modificarse. ¿Cómo vamos a detectar esta arteria temporal superficial? Por encima de la oreja, en la parte anterior nos podemos ir y vamos a estimular. La parte posterior a la oreja también involucra arterias temporales superficiales y van a modificar este dolor. La compresión carotídea, igual porque esto es una patología neurovascular, va a disminuir el dolor en el 50% de las veces y lo puede aumentar en el 25%. Esto solamente es con fines diagnósticos. Si el paciente se ejercita, en ese momento va a abortar el ataque migrañoso en un porcentaje importante. Y la colocación de hielo va a disminuir el dolor. El paciente menciona que es de manera importante, pero no es que sea de manera importante, sino que el dolor es tan intenso que cualquier disminución se puede considerar como importante.
La cefalea hemicránea paroxística es igual. Es exactamente lo mismo que la cefalea en racimos, con estas 5 diferencias. Cambia otra vez a mujeres principalmente. Los ataques son más frecuentes por día, puede llegar a haber hasta 13 ataques al día. Los ataques de la hemicrania paroxística son más cortos, una media de 13 minutos contra 39 del que sería la cefalea en racimos. Esta hemicrania paroxística se puede producir por movimiento de la cabeza. Entonces, este sería otro punto diagnóstico. Y la hemicrania paroxística se elimina rápidamente con indometacina. Recordemos que la cefalea en racimos no va a funcionar los AINES, ahí más funcionaría lo que sería la aplicación de oxígeno, lo que sería bloqueadores de canales de calcio, es decir, antihipertensivos, específicamente bloqueadores de canales de calcio. La indometacina no es un tratamiento específico, no obstante, la cortisona podría funcionar, pero quizás la razón por la que la cortisona sí funcione es porque tiene que ver con las concentraciones de cortisol, y recordemos que la cefalea en racimos tiene un componente circadiano en cuanto a su presencia de dolor. Pasando a lo que sería dolores dentales no odontogénicos provocados por infecciones sinusales o nasales, entendemos que este dolor se va a presentar debajo de los ojos, puede ser bilateral si el problema sinusal o nasal es bilateral. A nivel de los malares va a haber congestión, el dolor es sordo, continuo y con una sensación de presión. Cuando el dolor es urente, es decir, que el dolor se sienta como quemante, tiene que ver porque hay un involucramiento nervioso, es decir, nervioso en el sentido que hay un dolor neuropático. Cuando pasemos a la parte de dolor neuropático, retomaremos este síntoma específico. Cuando el dolor es muy intenso, va a producir una sensibilización central y va a activar el sistema autónomo, produciendo edema y eritema. Si el paciente llega con un dolor que está localizado en la parte superior a nivel de premolares y molares, si nosotros empezamos a auscultar y encontramos edema y eritema, podemos rápidamente pensar que esto sea un absceso relacionado a esa zona. Pero no, esto viene por una activación del sistema autónomo. ¿Cómo podríamos descartarlo? Pruebas de vitalidad. Si nosotros vamos, detectamos este edema, este eritema y hacemos pruebas de vitalidad y son positivas, descartamos que sea un origen dental y empezaríamos a jugar con las posibilidades diagnósticas, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos en ausencia de necrosis, edema y eritema y no encontramos ningún problema periodontal, podemos pensar que esto sea de tipo sinusal. ¿Cómo podríamos entenderlo? Si nosotros estamos hablando del ostium del seno paranasal, entendiendo como ostium, que es la comunicación entre el seno y lo que es la nariz, y encontramos en esa parte los puntos gatillo, se va a limitar el dolor a los molares. Pero si están involucrados los cornetes, tenemos más áreas de puntos gatillo y se van a involucrar todos los dientes de la arcada. Entonces, aquí tendríamos dos fenómenos. El fenómeno inflamatorio local por la cercanía, es decir, el seno inflamado, y también por los plexos alveolares nerviosos, que eso, insisto, se retomará en el momento que veamos dolor neuropático. Entonces, por contigüidad, nosotros tendríamos este dolor, por cercanía, insisto, a lo que sería el seno paranasal. Puede verse ocupado el seno, como se observa aquí. Síntomas general serían dolor a la percusión, dolor a la palpación. Me estoy refiriendo a síntomas dentales, pero que su desencadenante no es dental. Es decir, el seno, si nosotros percutimos los dientes, va a doler. Si nosotros palpamos la zona de las piezas dentales, va a estar dolorida. Sí puede percibirse como un dolor pulsátil. Hasta aquí podríamos confundirlo con un dolor dental. Las pruebas de sensibilidad van a estar aumentadas, pero dentro del rango de salud. Van a estar aumentadas por la contigüidad a la inflamación.
Aquí nosotros entonces tendríamos que empezar a pensar en que pudiera ser un dolor de tipo sinusal y pedirle al paciente que brinque en sus talones y eso le va a producir dolor a nivel de los senos paranasales, o que al inclinarse por debajo del nivel del corazón va a sentir como que se llena de agua los senos paranasales. Las estrategias diagnósticas serían las siguientes: colocar anestesia intranasal, lidocaína al 4% en spray en la nariz. Si se elimina o disminuye el dolor, estamos frente a un problema nasal. Podemos colocar anestesia en el oído, igual lidocaína al 4%. Si disminuye o desaparece, estamos ante un problema no dental que puede ser sinusal. La anestesia por infiltración podría tener variación en cuanto a su efecto, no podría ser muy confiable, y el paciente tendría historia de infecciones nasales. Esto nos ayudaría al diagnóstico diferencial. Hasta ahorita hemos visto lo que son dolores somáticos. Ahora vamos a ver lo que son dolores neuropáticos. ¿Cuál es su diferencia? El dolor somático o somatosensorial es un síntoma, y el dolor neuropático es propiamente la enfermedad. ¿La enfermedad de quién? De un nervio, es decir, el nervio está sufriendo enfermedad. Se divide en episódicos y continuos. Los episódicos se pueden subdividir en frecuentes y espaciados. A su vez, pueden ser neurovasculares, que ya los vimos, o neurálgicos. Y los neurálgicos específicamente serían las neuralgias. Neuralgia del trigémino, del glosofaríngeo, cervical, etc. La que nos involucra a nosotros sería la del trigémino y la del glosofaríngeo. Dentro de los continuos es un dolor que siempre va a estar presente, pero que va a tener episodios de alta y de baja intensidad, es decir, en algunos momentos se sentirá más intenso y en algunos otros momentos se sentirá menos, pero va a estar ahí frecuente. Y en los episódicos nosotros estimulamos y se va a presentar. Dentro de los dolores continuos van a ser dolores por desaferenciación, dolores neuríticos y dolores mantenidos simpáticamente. Y los neurálgicos en los episódicos son propiamente las neurales. Hay una neuralgia que se llama neuralgia pretrigeminal, si lo tomamos literalmente a su traducción, y este es un síntoma prodrómico de la neuralgia típica, ¿sí? Y esta se presenta como un dolor agudo, continuo, que puede empezar a sentirse en la parte superior o inferior de la encía, es decir, va a empezar en la parte superior, va a proyectarse a la inferior o va a diseminarse hacia la inferior y después a toda la cara. ¿Sí? Eso es para un punto interesante. Empieza en boca y termina todo, periorbitario, en la frente, en la piel. Es duración de horas, puede ser hasta 12 horas, y el alcohol desencadena esta neuralgia pretrigeminal. ¿Podría confundirse con una neuralgia del trigémino o con una cefalea en racimos? Sí. Aquí el punto es el dolor que va a ser en toda la mitad de la cara. El tratamiento es con carbamazepina y bostezar, morder líquidos fríos y o calientes. El cepillado dental y el hablar desencadenan o podrían desencadenar el dolor. ¿Qué tiene de importante esta neuralgia pretrigeminal? Pues que puede ser un síntoma que se puede presentar minutos, horas, días o años antes de que se desarrolle propiamente la neuralgia trigeminal. Ahora, no todos los pacientes van a tener previamente una neuralgia pretrigeminal. En caso ya de desarrollarse la neuralgia trigeminal, su origen es una compresión vascular del nervio trigémino en pacientes mayores de 50 años. ¿Esto por qué? Las arterias y los nervios van a viajar juntos, entran por diferentes orificios y al paso de los años las arterias se van a hacer tortuosas y ya ese espacio por el que pasaban ya no va a permitir un paso tan libre y va a hacer que la arteria pueda presionar a este nervio y entonces se desencadenen dolores como tipo descarga eléctrica. Ojo, este es un punto diagnóstico. El dolor no es ni punzante, no es sordo, es una descarga eléctrica
que va a seguir un trayecto nervioso. El paciente les puede decir, siento una descarga eléctrica que va siguiendo específicamente un trayecto, es de corta duración, de segundos a minutos, ese es otro punto diagnóstico. No se altera con las pruebas de sensibilidad, el paciente puede llegar a percibir dolor en una pieza dental, hacemos las pruebas de sensibilidad, no se altera. Y la prueba de anestesia funciona dependiendo. Las neuralgias trigeminales tienen también un punto gatillo. Normalmente puede ser la piel, el aire puede desencadenar el ataque doloroso, pero si el punto gatillo es una pieza dental, entonces sí, la prueba de la anestesia sí nos puede servir. Si no está dentro del punto gatillo la pieza dental, digamos que sea la piel, no se va a modificar. La remisión es espontánea, es muy importante, es un dolor que llega solo y se va solo. Puede estimularse si hay puntos gatillo, puede estimularse con los puntos gatillo, pero ojo, la duración es muy corta y es a manera de descarga eléctrica, paroxística, llega de manera intempestiva y rápido se va y no queda una hiperalgesia secundaria o no queda dolorido. Lo que es muy importante es que esto se da en pacientes de mayores de 50 años. Cuando esto se da en pacientes jóvenes, es importante detectar que probablemente sea por tumor, sin un tumor dentro del sistema nervioso central. Aquí en este artículo menciona el reporte de un caso, como aquí las células de Schwann empiezan a desarrollar un tumor y este tumor va a comprimir la raíz nerviosa y va a producir lo que es una neuralgia trigeminal. Entonces, en pacientes jóvenes, donde nosotros podamos creer que hay una neuralgia del trigémino o diagnosticarla, hay que mandarla al neurólogo de manera urgente por la posibilidad de un tumor en el sistema nervioso central. En cuanto a las consideraciones que debemos de tomar para el diagnóstico es, si el diente es el punto gatillo, la percusión va a desencadenar dolor. El bloqueo analgésico controla el dolor, es decir, si anestesiamos se va a quitar el dolor. Y la endodoncia o los analgésicos interrumpen el dolor. Pero ojo, esto es como un tricky, como un truco. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la endodoncia o hacemos la extracción, la duración del dolor es tan corta que la eliminación de este dolor fue por remisión, no por el tratamiento. Si nosotros damos analgésicos, los analgésicos propiamente harán su efecto real en unos 30 o 40 minutos, cuando el dolor ya tuvo su remisión por sí sola. Entonces esto hay que tomarlo con precaución. Entonces, esto es solamente que el punto gatillo se encuentre dentro de alguna pieza dental. ¿Cuál sería un punto importante? Que las pruebas de percusión, las pruebas de vitalidad no se van a ver alteradas. En la trigémino encontramos en este estudio que la neuralgia pretrigeminal, el 29% se iniciaba como un dolor dental, es decir, prácticamente una tercera parte de las neuralgias pretrigeminales, según Freud, de origen, es un dolor dental. De 41 pacientes con neuralgia trigeminal y 19 con neuralgia pretrigeminal, el 61% se inició con dolor dental. Entonces, no es baja su incidencia. Entonces, hay que estar alerta a el origen y a cómo se comporta el dolor. La neuralgia pretrigeminal dolerá toda la cara y va a ir gradualmente diseminándose el dolor. En la neuralgia del trigémino, recordemos que el dolor va a ser corto y de una descarga eléctrica. Bien, en este estudio el autor menciona que cabeza y cuello son las áreas que mayormente pueden llegar a producir dolor crónico o dolor neuropático. Entonces, nosotros estamos trabajando en áreas donde vamos a tener una alta posibilidad de que se haya un efecto de cronicidad o neuropático. Y este se presenta o se puede presentar por un fenómeno de desaferenciación. ¿Qué es la desaferenciación? Es cuando el impulso nervioso se ve interrumpido por daño al nervio
Y ese daño va a ser con un tratamiento de conductos, con una pisectomía, con una extracción o incluso con la colocación de implantes o de manera idiopática. Lo que a nosotros nos interesa es qué tan frecuente es por el tratamiento de conductos o por una pisectomía. Entonces, lo importante aquí es que estamos trabajando en la zona del cuerpo que más puede producir dolor crónico o neuropático. Dentro de los dolores neuropáticos, por desafferenciación, tenemos lo que es el neuroma. El neuroma vendría a ser, y normalmente se presenta, o comúnmente podemos encontrar cuando hay una extracción. Se hace la extracción y obviamente hay un daño del nervio por el cual está siendo inervada esa pieza dental. Entonces, se va a tratar de regenerar, pero en ese intento de regenerar entra la célula glial. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de dos tipos de células en el sistema nervioso? La neurona y lo que es la célula glial. Aquí las células gliales serían las células de Schwann. Estas células de Schwann van a formar un tejido, o van a tratar de sanarlo, pero van a formar un tejido, que ese tejido va a producir disestesias, entendiendo por disestesias que puede sentir el paciente en la zona de la extracción, dolor, pero alrededor, adormecido, puede sentir ardor, puede sentir que punza, puede sentir que quema, o pueden solamente disparos de manera espontánea, que serían disparos ectópicos, y van a provocar que en la sinapsis vaya a haber una formación o una expresión de genes que van a sensibilizar las neuronas de amplio rango dinámico. De tal suerte que podría sanar esta zona de aquí, pero la actividad nerviosa ya está en la neurona de segundo orden y todo lo que podamos o queramos hacer periféricamente no va a funcionar. Esa sería una explicación del neuroma. Si lo hacemos más gráfico, la sección nerviosa tiene esta estimulación que les comentaba. Hay una sensibilización de las neuronas de amplio rango dinámico por sus siglas en inglés. Un traumatismo en el tejido viene y también va a estimular la liberación o la estimulación simpática. Y esta estimulación simpática va a mantener el dolor. Entonces, esto es un círculo que va a mantener siempre el dolor con esta sintomatología. Mencionamos aquí el neuroma en las extracciones porque puede llegar un paciente con la queja de dolor posteriormente a una extracción y nosotros tendríamos que indagar cómo es ese tipo de dolor y pensar que pudiera ser un neuroma. Sin embargo, dentro de las mismas características de los dolores neuropáticos, tenemos a la neuritis y vean, los síntomas son similares. ¿Pero qué es la neuritis? La neuritis es una inflamación del nervio, ya sea por bacterias, virus, traumatismos o por efectos tóxicos. Entonces ese nervio se va a inflamar y dependiendo dentro de ese nervio qué fibras se vean afectadas, esa será su sintomatología. Puede aumentar el umbral del dolor de las fibras que conduzcan dolor sordo o puede disminuirlo y dependiendo de cuáles se ven afectadas sería su sintomatología. Si es superior, en los molares o premolares, los plexos dentarios superiores que están inervando esta zona, es decir, la zona del seno, cuando hay un fenómeno de sinusitis, aquí está la infección que va a provocar que se inflame este nervio y entonces venga un dolor, dependiendo qué fibras nerviosas se hayan afectado, ya sea un dolor urente, un dolor agudo o un dolor opresivo, es decir, es muy variado. El punto es que las piezas dentales están sanas. Esto se comparte con el diagnóstico de sinusitis, es lo que les decía. Cuando es urente, muy probablemente esté involucrado una neuritis del nervio de los plexos dentarios que se presentan en esta zona. En el maxilar inferior, bueno, pues normalmente podemos encontrarlo con una extracción de un tercer molar o cuando hemos
visto las presentaciones de casos de la extrusión de cemento endodóntico, esa sería por toxicidad, van a inflamar y van a producir una neuritis. Entonces, dentro del dolor de origen neuropático, llámese neuroma, llámese neuritis o un dolor sostenido simpáticamente, esta sería como el resumen. Nosotros afectamos haciendo una endodoncia, fibra C, todas las fibras involucradas. Pero las fibras C que conducen dolor van a estimular las neuronas de amplio rango dinámico. Si continúa la nocicepción, es decir, trate de sanar ese nervio, esta nocicepción va a sensibilizar de manera crónica lo que serían las neuronas de Boden, específicamente las de amplio rango dinámico. Puede resolverse periféricamente o se resuelve periféricamente el daño tisular, pero ya están sensibilizadas. Esto trae como consecuencia que el paciente se quede con alodinil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tocar la zona de manera muy sutil, es decir, estimulando fibras A beta que no están involucradas o no conducen dolor, y el estímulo de las fibras A beta es muy superficial para que esto sea estimulado, viaja y por la convergencia que vimos al principio, va a estimular a las fibras ya sensibilizadas y va a producir dolor. Por eso, este tipo de dolores con un estímulo no dañino se puede sentir como doloroso. Esto desencadena un fenómeno que se llama fenómeno del miembro fantasma. Y eso es sentir que se tiene todavía ese miembro que ya ha sido amputado. Pero hay una variación, que este fenómeno del miembro fantasma puede ser doloroso. Como se mencionaba en el 78, este dolor fantasma se presenta cuando hay una extracción o cuando hay una endodoncia. ¿Cómo se presenta? El miembro fantasma se presenta en mujeres mayores de 40 años. Sus síntomas son similares: sordo, profundo, quemante, disparos ectópicos. Su incidencia, es decir, yo hago una endodoncia y el paciente se va a quedar con dolor neuropático porque al hacer la endodoncia dañamos su nervio, ¿sí? Esa incidencia puede ser del 3 al 5%, según estos autores. ¿Y qué es lo que puede producir más dolor fantasma? Los tratamientos de endodoncia. Entonces, debemos de considerar que al paciente tenemos que anestesiarlo muy bien, no producir dolor para que esto no predisponga más la posibilidad de dolor de miembros fantasma. Y en este estudio te menciona que su incidencia más alta, de 0.9% más, se presenta más en mujeres de manera considerable. Se cree que las hormonas pueden jugar un factor importante en este sentido. Maxilar en un porcentaje muy, muy elevado. Si el paciente se le hace la endodoncia, llega con dolor neuropático y hacemos un retratamiento, 62.5% de posibilidades de que este aumente, y casi 70% se alivia con antidepresivos tricíclicos. ¿Qué quiere decir? Los antidepresivos tricíclicos funcionan a nivel de la sinapsis, no a nivel periférico. Y veamos que es la parte superior, anteriores con el 31.3, posteriores del lado izquierdo son 31.3, y en inferiores realmente no tenemos, al menos en este estudio, porque creo que en el libro de las vías de la pulpa menciona una incidencia diferente. Pero bueno, sería cuestión de checar si es muy diferente en cuanto a su incidencia, pero esto es muy constante. Ahora veríamos lo que es el dolor de origen cardíaco. Cuando hay un dolor de origen cardíaco y que se irradia al brazo es por las interacciones de diferentes nervios, y cuando estas interacciones son en territorio facial, tienen que ver con los nervios cervicales superiores, con el nervio trigémino en las partes más cefálicas, más caudales, y se va a referir a lo que es el ángulo de la mandíbula. Por eso cuando un paciente llega, y esto realmente no tiene ninguna dificultad diagnóstica, siempre y cuando el paciente llegue con estas características. Paciente con factores de riesgo: hipertenso, obeso, no controlado, diabético,
que tenga un trabajo de mucho estrés, que mencione que tiene opresión en el pecho y que al subir las escaleras o al acomodarse en el sillón, este dolor aumenta. Si nosotros anestesiamos, no se elimina el dolor se irradia al brazo izquierdo, su duración es cíclica, con lapsos de 5 a 10 minutos, sudoración, sensación quemante en lengua y paladar duro. Esto, si nosotros tenemos un paciente con estas características, tiene que estar en el hospital, porque nos está dando todas las características de un dolor de origen cardíaco. Lo que nos tendría que interesar es que al anestesiar no se va a eliminar el dolor, pero recordemos que si el paciente tiene un dolor de fondo que es cardíaco y anestesiamos, más adrenalina, el paciente va a estar más nervioso, entonces nosotros podemos agravar ese problema cardíaco. Entonces, cuando está con estas características, realmente no es difícil el diagnóstico. El problema es que según este estudio, el 13% de pacientes con infartos al miocardio o con angina de pecho no presentan sintomatología precordial, solamente síntomas orofaciales. Aquí las cosas sí se complican. Y entonces en este estudio encontramos que del lado izquierdo, a nivel de la línea media del cuello, es donde más se presenta la referencia del dolor, el ángulo de la mandíbula, el oído y la articulación del lado izquierdo. Del lado derecho también es frecuente que el ángulo de la mandíbula y el oído se percibe el dolor. Donde hoy hay menos frecuencia es en la parte posterior del cuello o en el maxilar. Ahí no se va a referir un dolor, o va a ser poco frecuente que se refiera a estas zonas. Mujeres como principales género que se presenta el dolor. 1 de cada 15 pacientes presenta este síntoma como síntoma único. Quizás aquí entonces tendríamos que irnos pues a que no se elimina con anestesia, pero hasta aquí puede ser cualquier patología. El que sea cíclico podría ser el punto diagnóstico importante. Esto no siempre se presenta, pero esto nos ayudaría a determinar, junto con los factores de riesgo, que es un dolor de origen cardíaco. Y en esos casos se tendría que mandar a su médico internista o su cardiólogo. Como parte final de las alteraciones tenemos el dolor dental provocado por cuestiones psicógenas. Realmente esto podría, o todas las alteraciones que he mencionado, podrían llevarnos un tema específico de 1 hora para cada alteración. Sin embargo, he tratado de ser breve, no sé si lo haya conseguido, pero el punto es que tengan puntos diagnósticos para poder diferenciar su diagnóstico. Esto tiene que ver con depresión, y las características es que es un dolor en múltiples piezas dentales. El paciente puede decir que les duele el tercer molar inferior derecho, y después se va al superior, y luego al inferior, luego va a estar en un anterior, es decir, va a cambiar de lugar, o después puede decir que la articulación cambia de ubicación, como les menciono, y la calidad del dolor. A veces puede ser opresivo, a veces urente, a veces lancinante, a veces paroxístico. El paciente les puede ir diciendo que cambia de lo que sería su calidad. Son de larga duración, es decir, que siempre están ahí presentes. No hay una etiología, podemos revisar las piezas dentales, todo lo que tendríamos que revisar podemos encontrarlo sano, y la prueba de anestesia es incierta, porque como esto es psicógeno, lo que es el efecto placebo va a actuar a nivel psicogénico, y la anestesia puede ser un efecto placebo. Entonces deberíamos tener un poco de cuidado con este tipo de pacientes. Entonces aquí lo importante es que cambia de lugar, no sigue patrones anatómicos específicos, y la calidad del dolor, y siempre el dolor va a estar ahí presente. Veamos de manera muy rápida, por cuestiones de tiempo, lo que es la anamnesis del dolor orofacial. Esta hoja viene lo que es guías de la puga, para que ustedes puedan bajarla y puedan empezar a desarrollarla.
no es la única hoja, ustedes pueden aumentar o quitar cosas que consideren importantes para el diagnóstico, pueden apoyarse con lo que sería esta hoja que viene en el libro de dolor orofacial según Bell, que también es complementario, e insisto, también ustedes pueden aumentar o quitar cosas que consideren de valor para el diagnóstico. Bien, como parte final de la plática sería presentar 2 casos clínicos más la respuesta del caso clínico inicial. Esto es un paciente femenino. Como último, las vías de la pulpa, al menos en la 9ª edición, vienen 2 casos clínicos. No los incluí para que ustedes les den una checadita y se vayan entrenando en cuanto a el dolor, al diagnóstico diferencial en dolor dental de origen no odontogénico. Paciente femenino de 77 años, acude por historia de dolor a nivel de incisivos centrales inferiores, con 1 año de evolución. 1 año de evolución ya les empieza a dar hacia dónde va el diagnóstico. Presentaba tratamiento de conductos deficientes y extrusión de gutapercha en un central. Antecedentes personales patológicos, hipertensión controlada y depresión sin tratamiento coincidente con la muerte de su esposo a nivel en ese tiempo 1 año atrás. Se receta cortisona de depósito y se programa nueva cita. Se indica retratamiento porque no presentaban curación. Se indica el retratamiento no porque se crea que el fallo endodóntico es el origen, sino porque es dentro del plan de tratamiento. Se recetó cortisona, el paciente regresa y no sufrió ningún cambio en cuanto al dolor. Aquí está otro punto diagnóstico. ¿Cuál es este punto diagnóstico? Si nosotros recomendamos o recetamos cortisona y no modifica, el dolor no es inflamatorio. Recordemos que la cortisona es un potente antiinflamatorio, entonces no es inflamatorio. ¿Qué nos queda? Neuropático. Se cambia la medicación por Tramacet, que es un paracetamol que tiene su acción principalmente central, con tramadol, que es de acción central, cada 12 horas para evitar los mareos y por la edad. Durante 15 días disminuye el dolor en una escala previa de 5 a 3. Se refiere al neurólogo para su tratamiento antidepresivo, que se instaura con inhibidores de la recaptura de serotonina y adrenalina. Disminuye todavía más el dolor de este 3, pero el paciente ya no regresa a tratamiento o no continúa con el tratamiento por sentir mareos, pero platicando con el neurólogo da un diagnóstico específicamente como él lo da, como neuralgia periférica, que sería el equivalente a una neuritis. ¿Qué ocasiona esta neuritis? Probablemente la gutapercha excedida en el central, probablemente. Entonces, aquí encontramos 2 puntos interesantes, que la cortisona nos sirvió como parte diagnóstica para determinar que no era inflamatorio. Como caso clínico número 2, paciente femenino de 45 años con historia de dolor hace 4 meses en zona de 46-47, 46 con tratamiento de conductos aceptable, dolor a la percusión vertical en 44, 45, 46, 47, 17, 16 y 15, a la palpación presenta dolor solo en 46 y 47, aquí ya nos empezaría a dar un diagnóstico. Si nos están causando dolor a la percusión, tanto piezas superiores como inferiores de ese mismo, del lado que se está sintiendo el dolor, nos pudiera dar un diagnóstico. Pruebas de sensibilidad aumentadas, pero dentro del rango de pulpitis reversible. A la palpación del macetero en inserción inferior menciona sentir dolor dental en la pieza 46 o en esa zona, no especifica bien. Se coloca anestesia del dentario inferior, el dolor no se modifica y el diagnóstico es dolor muscular masticatorio, es decir, a nivel del macetero. Se refiere a que se trate con guarda y con relajantes musculares. Como parte final sería el diagnóstico, espero que ya lo tengan, y estas palabras que yo oculté es paroxístico, porque este dolor paroxístico es muy común en lo que sería las neuralgias del trigémino, que esta sería el diagnóstico. ¿Qué nos ayudaría? Bueno, pues espontáneo y disparo de dolor, contacto suave, movimiento del labio inferior, que ahí es donde estaría su punto gatillo.
que es indoloro en las etapas que no hay dolor, en las etapas de remisión, perdón. El dolor se acompaña de contracciones musculares, que es muy común encontrarlas en este tipo de patologías. El paciente puede llegar a tener 5 ataques paroxísticos al día, ninguno por la noche. Los analgésicos no funcionan porque en estas alteraciones no se trata con analgésicos, sino con medicamentos neuroreguladores. No hay daño tisular. El bloqueo analgésico elimina el dolor porque el punto gatillo estaba en esa zona. Entonces el diagnóstico sería neuralgia del trigémino con referencia a dientes anteriores e inferiores y a lo que sería el labio. Esa sería la respuesta del caso. Espero que ustedes hayan podido encontrar la respuesta. Estas serían, principalmente les recomiendo por la preparación para su examen de certificación, estudiar las vías de la pulpa, pero estos serían otros bibliografía recomendada para la preparación para su examen o para su actualización. Este libro quizás es un poquito denso en cuanto a su contenido, pero serviría de manera importante para su preparación. Bien, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Para eso estoy a sus órdenes y sería todo por mi parte, y creo que es momento de pasarle los micrófonos a, no sé, sería el doctor Herrera. Muchas gracias.